22 técnicas de lectura crítica de Daniel Cassani aplicadas al texto Simón el Mago. Autor Tomás Carrasquilla. Integrantes del grupo Alejandra Mucaleano, Alison Lamprea y Eileen Carrero. Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial, presentado a Magister María Teresa Urueña. Simón el Mago de Tomás Carrasquilla. Simón era el último de todos los hijos, además enclenque. Relata la historia de un niño que se siente muy identificado con su niñera que se hacía llamar Frutos. Era negrita, la cual le tenía mucho amor a Simón. Ella estaba muy atenta con Simón en la ropa, la limpieza y el arreglo personal del niño. Además le enseñaba a rezar y velaba su sueño. Esta logra influir mucho en la forma en cómo el niño ve el mundo, sobre todo cuando escucha sus relatos acerca de muchas aventuras, pero además muchos cuentos de brujería, algo que le llamó mucho la atención a Simón. Pepe, hijo del vecino, era su mejor amigo. Simón le cuenta su historia de querer convertirse en brujo para poder volar y este se destina a ayudarle. Pepe, que era el que se encargaba de los ingredientes, también se obsesiona con poder lograrlo y deciden juntar varios materiales para crear una pócima que les permita volar. Sin embargo, no lo logran, pero sí obtienen un gran aprendizaje en el camino. 22 técnicas de Daniel Cassani. Estas técnicas son una serie de herramientas que abarcan la formulación de preguntas, metáforas, instructivos que nos llevarán a entender la relación del texto y su contexto. Podemos relacionar tres tipos. El primero es según su relación con el autor, el segundo es según el género discursivo y el tercero es según sus interpretaciones. Estas 22 técnicas son de bastante utilidad ya que nos ayuda a ser verdaderos lectores capaces de entender, leer de forma crítica, recordar, analizar y emitir juicios sólidos sobre un texto y además de tener la capacidad de expresar nuestra propia interpretación a través de la creación personal. Técnica número 1. Identifica el propósito. El autor se burla de la superstición y brujería a través de la perspectiva de un niño quien finalmente decide convertirse en un brujo para poder volar, pero en cuanto al tema de las brujas no es apropiado para los creyentes, siendo así que el autor trata de mostrar valores e enseñanzas, pero es lo contrario. Esto no muestra valores o enseñanzas. Alguna por la convivencia es más que todo sobre creencias. Técnica número 2. Descubre las conexiones. Se sitúa en 1984 en su pueblo natal, Santo Domingo, departamento de Antioquia, noroccidente colombiano. Hace referencia a un personaje que era un hechicero de Samaria que fue convertido al cristianismo por Felipe el Evangelista. Técnica número 3. Retrata al autor. Tomás Carrasquilla Naranjo nació el 17 de enero de 1858 en Santo Domingo, Antioquia, y falleció el 19 de diciembre de 1940 en Medellín. Fue un escritor colombiano activo entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX en la región de Antioquia. Es un escritor colombiano de gran reconocimiento por sus obras de tipo costumbristas, narrativa detallada y de gran imaginación. Simón el Mago, un cuento que fue publicado en 1980. Esta es una obra emblemática en el repertorio bibliográfico del autor. Tiene completa vigencia en nuestros días. La literatura de Carrasquilla cada vez parece más joven. Técnica número 4. Describe su idiolecto. En el cuento Simón el Mago, el escritor Tomás Carrasquilla usa un lenguaje jocoso y revelador de la naturaleza de sus personajes, muy pueblerino y autóctono de su país. Técnica número 5. Rastrea la subjetividad. Hace referencia a la época de los esclavos donde se juzgan por sus historias y lo relacionaban con ser parte del diablo. Técnica número 6. Detecta posicionamientos. Carrasquilla fue un escritor introspectivo, su visión estaba centrada en una férrea oposición frente a las injusticias sociales y la doble moral de una sociedad que intentaba imitar modelos europeos. El tema de la brujería muestra la verdadera exposición creadora de Tomás Carrasquilla. Lo coloca en un duelo entre las fuerzas oscuras de la magia contra la religión,
Por eso este cuento muestra la oposición entre la brujería y la fe. Técnica número 7. Descubre lo oculto. En este caso estoy de acuerdo con los datos expresados, ya que suele darse frecuentemente en estas situaciones, como por ejemplo está el hecho de que el niño comienza a dudar de lo que conoce como real, a cuestionar lo que sus padres le han transmitido, cambiar sus hábitos y así pues tener ganas de volar con una poción. Técnica número 8. Dibuja el mapa sociocultural. ¿Qué expone el texto y qué calla? Bueno, vemos que el texto expone la situación de un niño el cual desea poder volar, pero a través de esto oculta la burla, la superstición y la brujería a través de la perspectiva de un niño que a la final decide convertirse en un brujo para así poder cumplir su sueño de volar. Técnica número 9. Identifica el género y descríbelo. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? El tipo de texto que estamos leyendo se trata de un cuento y es de género narrativo. Técnica número 10. Enumera los contrincantes. ¿Contra quién escribe el autor? Bueno, en este caso nos pudimos dar cuenta que el autor está en contra de la brujería, la hechicería y lo irreal. Técnica número 11. Haz un listado de voces. ¿Recuerdas algo que se haya silenciado? Bueno, algo que se silenció que consideramos importante fue el amor de Frutos hacia Toñito, hasta el punto en el que ella se arriesgaba para poder protegerlo de las palizas de su padre. Además, ella también estaba atenta a las intenciones del niño frente al tema de los duendes y los brujos para pues así ella poder ayudarlo y orientarlo para que él no llegara a atentar contra el bienestar de él. Técnica número 12. Analiza las voces incorporadas. ¿Detectaste citas? Aquí vendría siendo un eco irónico, ya que pues se habla de que la brujería, la hechicería y lo irreal es cuestión de las creencias de cada quien y en muchos de los casos de las influencias que recibamos de los mayores. Técnica número 13. Lee los nombres propios. ¿Cómo se denominan los protagonistas? Bueno, los personajes que se encuentran en el texto son Frutos, Simón, que vendría siendo también Toñito, Dios, la tía Cruz, Don Calisto, Pepe Ríos y Girardot. Técnica número 14. Verifica la solidez y la fuerza del discurso. ¿De qué tipo son los razonamientos? El razonamiento del texto se encuentra erigido como lo regional, que en este caso sería el de Antioquia, junto con sus tradiciones, sus costumbres y sus lenguajes, como también la temática de la esclavitud que se vivía en ese entonces. Técnica número 15. Halla las palabras disfrazadas. ¿Hay algún vocablo en particular? Bueno, la palabra disfrazada que hemos tomado del cuento es cuando dice la negra del servicio, que esto da referencia a los trabajadores domésticos del hogar. Por consiguiente, está la técnica número 16, la cual es analizar la jerarquía informativa y cuáles son los datos destacados. Los hechos que se destacan en esta obra es poder vencer la muerte, ser eterno, poder volar y sobre todo pues poseer poderes sobrenaturales, ya que como podemos analizar en el cuento el niño se enfoca en la idea que le da su nana, la cual es convertirse en un brujo, poder volar y tener vida eterna y sobre todo poder realizar distintas actividades anormales. Técnica número 17. Esta va a definir los propósitos y qué es lo que en verdad se busca en el texto. Bueno, al leer el cuento lo que se busca es identificar el sentido de este a través de diferentes palabras claves, lo cual vamos a poder deducir qué es lo que en verdad expresa el autor y qué se podría lograr con esta lectura, cuál es su reflexión, en qué se sitúa, a qué lugar se refiere y el por qué el autor se inspiró. Todo esto pues va a definir el propósito del texto. Técnica número 18. Esta nos aclara acerca de cómo analizar la sombra del lector y a qué se dirige el texto. Según lo que se evidencia en este, es que va dirigido a niños o a jóvenes de temprana edad, ya que como podemos analizar, el lector muestra o sobre todo da ideas fantásticas, las cuales pues no van a ocurrir en la vida real, demostrando así la capacidad de imaginar muchas cosas. Técnica número 19.
Esta nos habla acerca de los acuerdos y los desacuerdos con el autor. Bueno, en nuestra opinión estamos de acuerdo con el autor del texto, ya que a pesar de que al principio la lectura no es muy llamativa, ya que se emplea un lenguaje no muy coloquial, describiendo así la ciudad en específico, pero que con el transcurso de este se va convirtiendo en algo muy chévere, algo muy didáctico, porque se va entendiendo la trama y de esta manera vamos a aprender y nos instruimos en vocabulario. Técnica número 20. Esta se basa en imaginar quién eres y cómo van a leer el texto las demás personas. El texto se va a leer de una manera concisa. Además de esto, cuando se lee, el lector va a tratar de imaginarse en las escenas de la narración y de esta manera va a lograr divertirse, va a lograr entretenerse y sobre todo va a aprender. Técnica número 21. En resumen, ¿cuáles son los fragmentos más controvertidos? En el texto vamos a poder evidenciar que Simón era un niño diferente a los demás miembros de la familia, ya que él era un niño enfermizo, obsesionado por ser brujo, gracias a los relatos contados por su nana, donde es cautivado por las historias de fantasías, donde las escobas se convierten en caballos y que se va a poder volar en las noches. Todos estos fragmentos son controvertidos, ya que de cierta forma generan disputas. Por último está la técnica número 22, la cual se basa en meditar las reacciones y qué es lo que se va a hacer con el texto. Lo más recomendable cuando se lee un texto es sacar su vocabulario, ya que en ocasiones se van a desconocer de muchas palabras, las cuales no se van a poder comprender con claridad el propósito del texto. Es bueno leer por segunda vez el texto, ya que se logrará deducir el propósito de este y sobre todo tener diferentes perspectivas. Esta obra es muy recomendable de leer. En nuestra opinión nos gustó porque es una narración muy desarrollada, con un conflicto bastante interesante, donde abarca características del costumbrismo, haciendo uso del lenguaje coloquial y de tradiciones locales. Es muy bien elaborado, como ya lo había mencionado, es bastante entretenido y sobre todo diferente a los demás. Gracias a el lector va a querer seguir leyendo para descubrir las acciones que realiza Simón basadas en los relatos contados por Frutos. El autor también va a lograr que el lector sienta varios sentimientos al leer la obra, sentimientos como felicidad, ya que existen unas partes muy cómicas, sentimiento de tristeza con ciertas escenas emocionales y sentimiento de preocupación, ya que existen fragmentos dramáticos. Es por esto que de verdad vale la pena leer dicha obra.